Yupi, pues aquí tenemos otra vez nuestro diagrama de base de datos, que ya al final nos lo vamos a aprender de memoria. Cuando tengamos que escribirlo, vamos a ser unos expertos, ya lo vamos a tener dibujado completamente en nuestra cabeza. Y yo os digo, os aseguro que está en tercera forma normal. ¿Por qué? Ya más o menos, un poco por los ejemplos que os he dicho, podríamos, o sea, podríamos un poco imaginarlo, ¿vale? Vamos a fijarnos en el diagrama. Podemos ver que todos los campos que en principio repiten valores continuamente, como pueden ser el sexo o las profesiones de los personajes, ¿vale? Están en tablas donde no están repetidos. Y en la tabla principal, que como hemos dicho antes, es la tabla de personajes, ¿vale? Lo que vamos a tener va a ser un campo ID, que va a ser el ID sexo, el ID profesión, el ID familia, el ID lugar, no sé dónde está, bueno, en este caso el ID lugar residencia y el ID lugar profesión, pero son dos IDs iguales, diferentes, depende, ¿vale? De si trabajas y vives en el mismo sitio contra la tabla de lugares, ¿vale? Eh, Ya, bueno, y aquí viene un poco el acto de fe, ¿vale? Que es que en estas tablas no va a aparecer dos veces el mismo valor, ¿vale? Era condición primordial para la primera forma normal, que es que no tengo registros repetidos, ¿vale? Claro, ahora mismo aquí con un diagrama no podemos saberlo. O sea, que aquí hacéis un poco de acto de fe, cuando luego lo pintemos, veremos que eso cambia un poco. Vale. Entonces, cuando rellenemos nuestras tablas nos encargaremos de que no se repitan, ¿vale? Para asegurarnos la tercera forma normal. Pero salvo eso, podríamos decir que está en tercera forma normal. ¿Por qué? Por ejemplo, como os comentaba en la otra, con lo del tema de los sexos, aquí me pasa, por ejemplo, con las ciudades, que un lugar, ¿vale? El lugar va a tener va a tener va a estar en una ciudad, ¿vale? La relación entre ellos, ¿vale? Va a ser a través de identificadores, de tal manera que en las tablas no se va a repetir. Entonces, ya llegados a este punto, podremos decir entonces, como tenemos todas las tablas en tercera forma normal, entonces, como decía antes, podemos concluir que nuestra base de datos está normalizada. Toma ya. Mola, ¿no? Pues hombre, no, molar no creo que mole mucho, pero vamos, tiene sus ventajas. ¿Qué ventaja nos encontramos? Eliminamos datos redundantes, ¿vale? Que nos ocupan espacio innecesario en el disco, que nos generan problemas a la hora de hacer un mantenimiento. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando queremos añadir o actualizar algún dato, ¿vale? Nos ayuda, por ejemplo, a generar un conflicto, sí, sí, me habéis oído bien, a generar un conflicto, cuando yo quiero realizar una actualización en la tabla, ¿vale? De tal manera que hace que no podamos añadir datos que estén vinculados a otras tablas y que en esas tablas no exista ese valor. ¿Vale? Lo que decíamos antes. O sea, yo no, si yo tengo el uno es hombre y el 2 es mujer, en la tabla de personajes solo puede aparecer el uno y el 2. Si yo quisiera insertar un registro que tuviese un 3, me devolvería un error, ¿vale? O actualizar alguno de esos valores y ponerle un 3, me devolvería un error y me diría que imposible, porque en la otra tabla no tengo ese valor. Por otro lado, nos da la fiabilidad y confianza de las dependencias que tienen los datos entre ellos. eh, ¿Vale? Para que tengan lógica y un sentido. Y lo que os decía anteriormente, son acciones que ayudan a reducir el espacio usado en nuestra base de datos y nos aseguramos de que los datos insertados estén almacenados de una manera lógica, ¿vale? Lo que nos hace que consigamos integridad en la información almacenada, ¿vale? Que es algo muy importante. Bueno, y como os comentaba, hay otras tres formas normales, ¿vale? Pero como no os quiero matar de aburrimiento, porque esto es un aburrimiento, no me diréis que no, simplemente deciros que básicamente, en resumen, estas tres formas normales lo que hacen es revisar que cuando hay relaciones en las tablas en vez de como la que hemos visto, de un registro a n, ¿no? De uno a n, sobre todo cuando son de n a n, de muchos registros a muchos registros, ¿vale? Controlar que la información que hay sea más o menos lógica, ¿vale? O sea, que no haya incoherencias entre las tablas, ¿vale? De todas formas, si cuando lo reviséis genera algún problema,
me preguntáis. Pero vamos, ya os digo que normalmente estas tres no, no las solemos hacer mucho caso porque si cumplimos las tres primeras, cuando diseñamos, normalmente estas se cumplen sin querer. Vale. Y con esta información ya podríamos pasar a crear nuestras tablas en la base de datos de Springfield, ¿vale? O sea que ya podemos crear por fin nuestras tablas.